Buenas tardes a todos y bienvenidos a las 22ª Jornadas Científicas de la Asociación para el Desarrollo y el Estudio de la Biología de La Rioja, ADEBIR, que se organizan desde el Instituto de Estudios Riojanos, el IER, al que tengo el honor de representar en calidad de directora de Ciencias Naturales. Me acompaña en esta presentación Emilio Cervantes, con quien siempre tengo el gusto de coincidir, ya que es una persona muy activa y concienzuda en todo lo que hace, y quien va a tener la culpa, ¿verdad, Emilio?, de todos los aciertos de esta jornada junto con, por supuesto, la directiva de ADEBIR. La asociación ADEBIR fue fundada en 1998, hace ya 23 años, por iniciativa de Julio Luis Fernández Sevilla, entonces director del Instituto de Estudios Riojanos. Esta institución, el IER, es muy querida por todos y este año cumple 75 años. Y ha mostrado ser, durante estos 3/4 de siglo, un instrumento capaz de aglutinar la labor científica de diferentes especialistas de diversas ramas, sobre todo en relación con las ciencias humanas y sociales, pero también, como estamos demostrando hoy, y que me gustaría en cierta parte reivindicar, de las ciencias de la naturaleza. Esta tarde vamos a hablar de un tema de alto interés para los riojanos, como es el de las variedades de la vid en la denominación de origen Rioja, la denominación más antigua de Europa, así como su reglamento y perspectivas de futuro en vista de su adaptación a las nuevas tecnologías de investigación. Solo resta decir ya, como bioquímica que soy de formación, que me siento muy vinculada a todas las actividades de ADEBIR, como las jornadas que hoy presentamos y para las cuales contamos con la presencia del doctor Félix Cabello Sáenz de Santamaría, del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario, a quien agradezco de corazón su colaboración. Es un verdadero honor contar contigo esta tarde y para cuya presentación cedo ya la palabra a Emilio Cervantes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Patricia. Estamos otra vez otro año reunidos y ya van 22 más los 2 primeros que salen fuera de cuentas, pues un total casi ya de un cuarto de siglo organizando este tipo de reuniones en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos. Y por lo tanto, para pues la que hace el número 22 y coincidiendo con el 75 aniversario del IER, pues había que preparar una bomba, había que preparar un tema que realmente tocase ahí el interés máximo de la comunidad y de La Rioja, y entonces pues la cuestión estaba clara, las variedades de vid del vino de Rioja, porque es un tema que está en plena viticultura, está en el corazón de la viticultura, es un poco donde incide la mitad de la lucha está entre agricultura y naturaleza, entre técnica y naturaleza. Las variedades proceden de la naturaleza, tienen una serie de modificaciones, tienen una serie de estudios, su conservación y estudio forma parte de la biodiversidad y el estudio y el análisis de la biodiversidad pues es también el objetivo número 1 de la biología desde su fundación, de la historia natural antes de la fundación de la biología y de gran parte de la actividad humana, porque desenvolverse en el entorno natural, desenvolverse en el mundo, significa tener que entender y administrar y hasta cierto punto modificar y regular pues las variedades, las especies que la naturaleza nos ofrece. Entonces, en el caso de la vid, el tema está bastante interesante ahora, o sea, la historiografía en lo que se refiere a historia natural y a biodiversidad ha ido cambiando con los años y con los siglos, pues parece que durante muchos siglos el interés principal consistía en ir por el mundo a buscar nuevas especies, nuevas variedades, traer a Europa jirafas o traer jabalís o traer toros o traer todo tipo de variedades que pudiesen dar un rendimiento aquí. Y para eso se organizaron cantidad de expediciones científicas y, sin embargo, pues con el cambio de los tiempos parece que ahora el interés de la biodiversidad, de la agricultura, se centra más bien en la explotación de los recursos que, digamos, tradicionales, que hemos tenido siempre un poco más a mano. Entonces, en este sentido, hay un pequeño misterio en
en el Rioja, en La Rioja. El asunto es, dentro de toda la serie de técnicas y de actividades que constituyen la viticultura, hoy queremos saber qué parte ocupan las variedades, cómo de importantes son las distintas variedades que se emplean en el Rioja, en qué se diferencian unas de otras, por qué se han elegido estas 4 u 8 variedades que se están empleando, si porque históricamente tienen una tradición muy consolidada y muy potente, porque tienen unas ventajas de cultivo o en el proceso de vinificación o la calidad del vino, del producto, o en definitiva una serie de cuestiones que creo que están ahí muy inmediatas y que a cualquiera se le pueden presentar y que sin embargo las respuestas pues no están tan a mano. Entonces, bueno, se me ocurren estas 2 o 3 preguntas, luego irán viniendo más. Para contestarlas, pues creo que tenemos hoy en la reunión a uno de los mayores expertos en el tema. Se trata de Félix Cabello Sáez de Santa María, que es de origen riojano, su familia procede de Tricio y lleva ya bastantes años trabajando en el IMIDRA. El IMIDRA es el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario, procede del antiguo INIA, y el antiguo INIA, cuando se extinguió por comunidades autónomas, en unas comunidades autónomas vino un poco a salir del paso, mientras que en otras, como por ejemplo en Madrid, floreció de una manera espectacular. Y hoy tenemos en IMIDRA pues, uno de los centros agrotecnológicos de referencia en España. Entre otras cosas, tienen en IMIDRA una colección de variedades de vid que tiene cientos de variedades de distintas especies y cultivares de vid, algunas de ellas pues muy interesantes históricamente, otras pues por motivos de aplicación o de utilidad, y lo que desde luego es de un mérito excepcional es el poder conservar, mantener y gestionar todas estas variedades de una manera dinámica y abierta como ellos lo hacen. Entonces, en este sentido, creo que Félix es uno de los responsables directos de esta colección. Desde su doctorado, que ya lo hizo en IMIDRA, pues ha trabajado en el mantenimiento de esta colección, en la gestión, en la clasificación y estudio de los recursos naturales que tienen ahí, que seguramente nos contará algo de ello. Y personalmente, por lo que a mí respecta en la relación con Félix, pues nos conocemos desde hace 10 o 12 años, que publicó un capítulo y participó en una de las primeras reuniones de ADVIR y publicó un capítulo en uno de nuestros libros con el título ya de Variedades de vid españolas, si mal no recuerdo, que desarrollaba la historia de 15 o 20 variedades. Aparte de este libro, por supuesto, Félix ha participado en muchos trabajos de investigación y proyectos y tiene también un par de libros sobre las variedades de vid que conservan en IMIDRA, que son referente, lógicamente, internacional, porque son variedades que muchas de ellas las tienen casi con exclusividad allí. No sé quién tiene un perro por ahí, si lo pueden silenciar. Soy yo. Bueno, entonces nada. El problema es que no tengo todas las ventanas cerradas, ¿eh? Fíjate el bicho como ladra. No hay problema. Bueno, entonces. Y estoy en Madrid, o sea, no estoy en el campo. O sea que... Bien. Entonces, ya he hablado un poquito de IMIDRA, he hablado un poco de Félix, he dicho su gran experiencia en mantenimiento y caracterización de las variedades de vid por todo tipo de técnicas, antiguas y modernas, ampelográficas, moleculares, de todo tipo. Y lo que sí quiero hacer un poquito más de énfasis, ya no voy a hacer propaganda, es la última relación con Félix en los últimos 5 o 6 meses, que está siendo muy intensa, porque le quiero agradecer que ha sido de las pocas personas, investigadores, que han confiado en nuestro método para distinguir y caracterizar y describir variedades, en este caso de vid, basándonos en la morfología de las semillas. Ya publicamos un artículo en Agronomy el año pasado con una descripción muy general de cómo son las semillas de varias vitáceas, de Cissus, Parthenocissus y algunas especies y variedades de vid, basándonos en la forma de la semilla.
y ahí dimos un poco en la diana porque las formas geométricas que encontramos son de bastante utilidad en la pelografía y también algunas de ellas se han podido desarrollar y son formas que se ajustan bastante bien a las variedades que ellos están manejando españolas y que probablemente el tema les podrá ser de ayuda para su caracterización. Yo no sé si tú pensabas hablar algo de esto, Félix, pero por si acaso ya he aprovechado, he hecho un poquito de propaganda y así ya te obligo un poco a, si no, pues volveremos a hablar de esto y si no ya nos volvemos a reunir, que la cosa está que echa chispas. Bueno, en principio yo no quería hablar nada más, si acaso luego en las preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias a Alier, como siempre, por colaborar en esto, que llevamos ya 4 juntas directivas haciendo amigos verdaderamente y colaborando con una temática muy variada y siempre con la mejor de las intenciones y la colaboración por todas partes. Y muchas gracias a los participantes. Félix, yo tengo ahora las 6:15, te dejamos hasta 40 minutos, mucho más ya no, porque queremos y queremos hacerte muchas preguntas, tengo muchas curiosidades pendientes. Bueno, pues adelante. Bueno, muchas gracias a Ariel, a Patricia y a Emilio por haberme invitado. Es cierto que ya en el año 2004 participé en 2 conferencias que di en el Gobierno de La Rioja. La primera era Interés de las variedades locales y minoritarias de vid, recuperación del estudio de variedades españolas minoritarias y de previsible interés comercial. Y luego la que di en el IER fue Origen y distribución de las variedades de vid cultivadas en La Rioja. Con lo cual me he tenido que un poco reciclar a ver cómo lo hacía para no contar el mismo rollo. De hecho, desafortunadamente para mí, perdí esa conferencia y he tenido que partir un poco de cero. Me he pegado un pequeño susto esta mañana a las 12, porque ayer estuve hasta muy tarde, me tocó estar en una mesa y estuve casi hasta la 1 de la noche por ahí pegando tumbos por Madrid. Y bueno, pues hoy he cogido vacaciones pensando que iba a ser un día cómodo para preparar la conferencia y me he dado cuenta que he tenido que andar como siempre. He acabado de prepararla hace pues 35 minutos. Entonces, bueno, voy a tratar de ser un poco novedoso respecto a lo que he hecho otras veces y voy a tratar de encuadrar las variedades de vid de La Rioja, del Rioja, a lo largo de un contexto histórico, que esto supongo que a la familia Vivanco le agradará mucho, porque ellos son los que han trabajado mucho por lo que es la historia del vino en La Rioja, ¿no? Ahora yo ya no os veo a ninguno, solo veo mi presentación, así que podéis poner las caras raras que queráis, que no voy a ponerme malo. Pero te vemos, ¿eh? ¿Sí? Que te vemos a ti. Vale, bien. Lo primero es presentarme un poco. Yo me defino como riojano en el exilio, aunque nací en Madrid, además en pleno Madrid, en Chamberí, pero mi madre era riojana, era de Tricio, y mi padre, sus padres eran de Aguilar del Río Arama. Entonces, bueno, yo estoy desde el año 1989 vinculado a la colección de vides del Encín, donde me incorporé como becario. Y dentro del instituto he pasado por todos los puestos que había, salvo el de gerente, el director general. Y ya lo último que no me imaginaba yo, ni en el peor de mis sueños, es que iba a ser el secretario general de este instituto, con todo el tema de facturación, contratación de personal, sindicatos. Y bueno, pues es donde estoy ahora desde hace 2 meses, 3 semanas y 3 días. Aquí lo cuento como una condena que espero que no dure más allá de 2 años. Entonces, bueno, la colección de vid del Encín se remonta a 1893 en la colección que había en Haro, la que creó Víctor Cruz Manso de Zúñiga. O sea, tenemos muestras, al menos 6 muestras de las que estaban en esa colección, que han tenido una trazabilidad directa y que han llegado hasta nuestros días en la colección del Encín. En la finca del Encín la colección tiene ya unos 70 años de historia y actualmente cuenta con 3.696 entradas, de las cuales hay 77 especies del género Vitis, 848 portainjertos, 107 híbridos productores directos, de los que hablaré al final de la charla, una colección importante de 423 vides silvestres, en la que tienen muchísima importancia los trabajos de un riojano como Fernando Martínez Toda y Rafael Ocete, que también es riojano de origen, y 498 de uva de mesa y 1.754 de vinificación.
Voy a hacer una reseña histórica a lo largo desde hace 780.000 años a nuestros días de cómo se han ido introduciendo las vides a lo largo de la historia, tanto en España como en La Rioja. Me voy a centrar exclusivamente en La Rioja y vamos a hacer pues un poco la recolección de la prehistoria del hombre primitivo. Ahí podríamos remontarnos a Atapuerca, al Homo antecesor, la llegada de los fenicios en La Rioja, muy poca influencia, pero sí la llegada de los romanos, que tienen fuerte influencia en La Rioja, las invasiones germánicas, como retroceso de la viticultura, la influencia andalusí, que es difícil verlo en La Rioja, pero sí que hay alguna referencia. Luego, el descubrimiento de América, en esta parte no hablaré de La Rioja, sí la aparición de la filosera, la influencia francesa y las nuevas tendencias de cultivo en la recuperación de variedades minoritarias. Y, por último, una mención a lo nuevo que nos viene, que son los piwis, una cosa que viene arrasando y que posiblemente, si no la paramos, se llevará por delante toda nuestra estructura de producción de vino en La Rioja. Como he mencionado antes, hay que hablar de Fernando Martínez de Toda y de Rafael Ocete en lo que es la historia de las vides silvestres en La Rioja. Aquí vemos a Juan Carlos Sancha, muy jovencito, por cierto, junto a Fernando Martínez de Toda, cuando empezaron a descubrir las primeras vides silvestres en el Valle del Najerilla. Son estas que aparecen aquí, en la zona de Anguiano, aparecieron aproximadamente unos 800 pies. Algunos de ellos no eran exactamente silvestres, eran vides asilvestradas. Y luego Rafael Ocete encontró en el Valle del Iregua una colección muy importante de vides, de las que tenemos aquí recogidas en nuestra colección algunas muestras de uvas tintas, muy ácidas, muy adaptadas a condiciones ambientales, relativamente resistentes a mildio y a oidio, más a oidio que a mildio, pero que son de muy escasa producción. Esto era lo que los hombres prehistóricos consumían fundamentalmente recolectando los frutos y comiendo las semillas. Por eso en la mayoría de los yacimientos arqueológicos aparecen semillas de estas vides que, como ha dicho antes Emilio, pues hemos medido ahora y tienen unas características distintas al resto. El siguiente hito en la llegada de las vides a La Rioja sería ya la llegada de los romanos. Ascendieron por el Ebro y tuvieron toda la región tarraconense, donde ahí tengo que mencionar a mi pueblo, Tricio, Tritium Megalum, donde el desarrollo de la Terra Sigillata. Perdón, voy a cerrar la puerta porque ahora se oye la lavadora, que ya es lo que me faltaba. La zona de la producción de Terra Sigillata, donde había gran cantidad de vasos, de los que hay representación también en el Museo de Vivanco, y que pues algunos de ellos se utilizaban para el consumo de vino. Hay cantidad de mosaicos y referencias al cultivo de la vid de los romanos. Yo creo que los romanos, la importancia que tuvieron es que popularizaron el vino como elemento de consumo a nivel de alimento y para ocio y esparcimiento, fortalecimiento de las tropas también de sus legiones, y lo sacaron del mundo religioso, donde hasta entonces había estado escondido, ¿no? Tanto en egipcios como griegos, como fenicios. El vino era exclusivamente para consumo sacerdotal y solo para ponerse moraos los sacerdotes, y el pueblo no lo disfrutaba. Los romanos hicieron la popularización del vino, emplearon la madera y el barro en el transporte y en su conservación, y extendieron pues sus variedades por todo su imperio. De las variedades que mencionan los romanos, en La Rioja solo encontramos dos. La teta de vaca, que es una uva de mesa, sabemos que es de origen egipcio, muy característica porque tiene una forma muy típica del grano de uva, y las jaenes, jaínos, calagraños, que las conocemos muy bien en La Rioja, y que, bueno, pues es una variedad bastante mala, pero que ahora mismo está cogiendo impulso porque es una variedad con alta acidez, y en un momento en el que lo que nos está dando es acidez a los vinos, podría tener alguna influencia en el vino. Evidentemente, en todos los viñedos centenarios, yo hago un vino en La Rioja con un vino de parcela en Tricio, y la parcela tiene, pues en la parte de arriba, pues tiene 60-70 cepas de calagraño, que es como se le llama allí, que es la Jaén o Cayetana Blanca, como se conoce ahora oficialmente. Estas dos son los dos vestigios que nos quedan en Rioja de el paso y la influencia romana. Respecto a la influencia andalusí,
Bueno, pues evidentemente, sobre todo en el Valle de Najerilla, vemos que, bueno, aquí el Castillo de Clavijo, donde hubo la batalla contra los musulmanes, pues no queda gran vestigio en La Rioja. Lo que sí que sabemos es que la multiplicación que hacían los musulmanes, a diferencia de los romanos que multiplicaban por esqueje, los musulmanes no les importaba multiplicar por semilla porque buscaban la diversidad de la vid, que tuviesen más colores, más formas, porque el vino para ellos en principio no era su objetivo. Las invasiones musulmanas que llegaron a La Rioja vinieron a través del Ebro, como vemos en este gráfico de aquí, y de su época podrían quedarnos dos variedades. Las variedades moscateles, especialmente la de grano menudo, que sí que la menciona Abu Zakaria en su libro del siglo XII, y menciona que tienen color de uva tinto y bermejo. Las moscateles de grano menudo, cuando maduran, tienen ese color bermejo marronáceo, y es posible que se esté refiriendo a ellas. Si dice que es de uva redondeada, pues lo que posiblemente nos hace pensar que esta variedad, pensamos que viene del norte de África, llegó de la mano de los musulmanes al corazón de La Rioja. Y desde allí, pues bueno, ha quedado algún vestigio en algún valle, aunque es una variedad que actualmente no está autorizada en denominación de origen, aunque es una presencia real de La Rioja, y Manso de Zúñiga en el año 1905 la describe también como una variedad típica de los viñedos riojanos. Donde ya podemos empezar a hablar de la historia del Rioja y del vino de La Rioja es a partir de la Reconquista, con la presencia de los monasterios cistercienses, especialmente del de Cañas, ¿no?, que encontramos aquí en esta diapositiva. Y, por supuesto, nuestros monasterios de San Millán, de Suso y Yuso, y el monasterio de Valvanera, donde recientemente Fernando Martínez de Toda también ha encontrado en las paredes una variedad, la Legiruela, que es una variedad de origen posiblemente italiano y muy adaptada a condiciones de clima extremo, que es lo que podría servirnos en este momento de cambio climático. Lo que sí que está claro es que si cogemos la historia de los monasterios del Císter y vamos bajando desde el norte hacia el sur, allá donde había un enclave de monasterio cisterciense, ahora mismo hay una denominación de origen. El caso de Madrid es el monasterio de Valleiglesias, en Guadalajara la zona de Mondéjar, en Valdepeñas, por supuesto toda la ribera de Duero, Toro, hay monasterios de Císter que van reflejando las distintas zonas. En el caso de La Rioja, posiblemente tenemos una doble influencia, la que venía de la zona del Ebro, de Aragón e incluso de la zona de Tarragona, y luego una influencia del Duero, y que ambas confluían en el actual monasterio de San Millán, ¿no? Entonces, vemos, como luego comentaré, que muchas de las variedades riojanas vienen avanzando a lo largo de esas dos cuencas de los ríos, y donde toman su auge y su apogeo es a partir de estos monasterios. Si nos vamos a 1513, final de la Edad Media, en el Renacimiento tenemos la obra de Alonso de Herrera, que describe distintas variedades, de las cuales encontramos actualmente en La Rioja las que aparecen en la diapositiva. Ahí tenemos la castellana blanca, el moscatel de grano menudo, la calagraño o jaén, la malvasía riojana o alarige, que ahí la menciona como alarige. El tempranillo posiblemente es la descripción de aragonés o de palomina negra que hace Alonso de Herrera, más bien pensamos que es la de aragonés, que luego la sinonimia de garnacha aragonés también hace que a veces se induzca a errores. La variedad tortozona, blanca, y la castellana y la variedad Eben. Esta variedad es muy importante, aparece en La Rioja Baja y pegado más bien a Navarra, como una variedad minoritaria, como luego comentaré, y es una variedad que es origen de muchísimas de las variedades españolas, porque es una variedad femenina, igual que la Oanes, y que ha sido madre de muchas de las variedades que actualmente se cultivan en España. A partir de 1877 llega la filoxera. En ese momento en España había 2.030.000 hectáreas de viñedo, más del doble de lo que hay ahora. Y en aproximadamente, pues eso, en 15, 20 años se había destruido una superficie mayor del viñedo que tenemos actualmente, 1.162.000 hectáreas. Aquí hay que mencionar la obra de García Los Salmones. Él trabajó desde Navarra, tenía su sede en Villava,
y en 1912 llegó a citar hasta 2.456 localizaciones de variedades cultivadas en España, que representaban actualmente a 178 variedades cultivadas en la actualidad, y tenemos 587 denominaciones que actualmente desconocemos su existencia. En esa época, coetáneo de García de los Salmones, en 1905, Manso de Zúñiga, que es el que aparece en la diapositiva, en la memoria de la Estación Enológica de Haro, hizo un auténtico compendio maravilloso sobre las variedades que en ese momento se encontraban en La Rioja. Y que hemos tenido que leernos esos documentos para intentar recuperar esas variedades minoritarias que estamos recuperando ahora allí. Él hizo una descripción exhaustiva y esas variedades las conservó en una colección. Actualmente es un campo de fútbol, el Campo del Mazo, y algunas de ellas, después de pasar por el Encín, pasaron al CIDA, que están ahora en el instituto, en el ICVV, y son concretamente la variedad Maturana Blanca, Maturana Tinta, un Tempranillo, una Alarige y un Moscatel, precisamente el Moscatel de grano menudo. Esas 5 muestras vienen de la colección de 1905 de Haro, y que García de los Salmones las trasladó en el año 1931 a la colección que había en Madrid en Pinto, y de Pinto pasaron al Encín en el año 1950. La trazabilidad es exacta y sabemos que son esos clones concretos. ¿Qué pasó a raíz del ataque filosérico? Pues que se redujo muchísimo el patrimonio varietal a nivel nacional y prácticamente 8 variedades formaban el 85% de la superficie. Aquí muestro las más representativas, las que más superficie tenían: la variedad Zairén, el Tempranillo, la Garnacha, vuelve a aparecer la Calagraño y la Macabeo Viura, que es como la llamamos en La Rioja. Por lo tanto, se redujo con el ataque filosérico muchísimo el patrimonio varietal, y en La Rioja en ese momento casi nos quedamos en un monocultivo de Tempranillo y Viura y un poquito de Garnacha. Era dependiendo más en La Rioja Baja la Garnacha y Viura y Tempranillo en Rioja más alta. Esto hizo que perdiésemos esa diversidad que había antes de la filosera, y por eso ahora tenemos que recuperar el espacio perdido. La denominación de origen Rioja es la más antigua de todas las que hay en España, junto con la de Jerez, y estoy pensando que la otra es la de Priorato, pero ahí no estoy del todo seguro. Luego, rápidamente, el mapa más antiguo que yo tengo de denominaciones de origen es este que tengo aquí. Este mapa lo tenía mi padre, es un mapa que tengo el original, vamos, es un mapa de 1 metro por 1,5 metros. Y bueno, en él aparecían, como veis, 27 denominaciones de origen. Actualmente hay cerca de 95. Es este mapa que tenemos ahora en las denominaciones de origen españolas. Como veis, hemos salpicado España de zonas protegidas del vino, lo cual está muy bien. Pero eso ha hecho que se atomice mucho la oferta de vino español hacia el exterior, y que un poco tengamos una lucha de exportar mucho más desigual que la que teníamos antes. Esto ha ido en detrimento, evidentemente, del vino riojano, que antes tenía mucha menos competencia. Pero bueno, como somos los mejores, pues lo haremos todo lo bien que podamos y seguiremos triunfando en la exportación internacional y en el consumo interior. Deciros que yo llevo trabajando para los vinos de Madrid desde 1988 y el vino de Madrid no juega en casa en Madrid. O sea, la casa de Madrid es el Rioja, luego el Rueda y después ya en Madrid. Entonces, esto es algo que tenemos a gala los riojanos, que hemos sabido hacer muy bien nuestro trabajo y producir nuestro vino con la primera denominación de origen desde el principio hacia el exterior y haciendo muy buena calidad. Las denominaciones de origen sirvieron para proteger aquellas variedades locales y aquellas formas tradicionales de elaboración de vino, algo que en La Rioja se ha hecho desde el principio. Y el origen de la denominación básicamente se basó en estas 4 variedades: Garnacha, Tempranillo, Mazuela y Viura. Pongo los nombres riojanos porque en realidad la Viura ahora en España la llamamos Macabeo, ahí nos han ganado los catalanes, y la Mazuela se llama Mazuelo. Yo siempre en La Rioja la he llamado Mazuela con A. A lo mejor ahora la podemos llamar Mazuela, Mazuelo, Mazuele, y entonces ya conseguiremos que esté en todos los lenguajes.
Bueno, pues la Rioja está dividida en 3 grandes zonas, la Rioja Baja, la Rioja Alta y la Rioja Alavesa, y cada una tiene sus variedades más características. En Rioja Baja había el dominio de la garnacha y también algo de viura. En Rioja Alta, sobre todo, había tempranillo, y en la Rioja Alavesa, pues había también tempranillo, y bueno, en la Rioja Alta a veces había algo de graciano y algo de mazuelo. Este ha sido las 4 variedades que han sido el buque insignia del vino de Rioja y sobre la que se ha sustentado la denominación de origen. ¿Qué es lo que pasa a partir de los años 90? Hay un boom que en Rioja fue anterior. Hay que decir que Guillermo Hurtado de Amézaga en 1860 ya trajo Cabernet Sauvignon y Merlot a La Rioja, pero a raíz de la serie Falcon Crest se produce un boom mundial de expansión de las variedades francesas a nivel de todo el mundo. Es cierto que ya lo había en California, evidentemente, ahí había, por eso es esta serie, ¿no? Ahí había ya Cabernet y Merlot, pero en España, salvo lo que había en Vega Sicilia y lo que tenía el Marqués de Riscal, el Cabernet nadie lo conocía, y a partir de la serie esta, pues todo el mundo empezó a pedir Cabernet Sauvignon. Yo he de deciros que era cuando me incorporé de becario, bueno, ya en el año 91 había aprobado mi oposición y en el 92 leí la tesis, y teníamos una parcela de 2 hectáreas de Cabernet Sauvignon y no la podábamos ningún año. Durante 5 o 6 años, el año 89, 90, 91, 92, 93 y hasta el 95, nos la podaban porque se van toda la madera. Mancha, Murcia, Levante, Andalucía, una locura. Y era un poco por nadie, ningún enólogo ha hecho más por la expansión de estas variedades que esta famosa serie de televisión que hizo que, como ligaban mucho tomando un Cabernet Sauvignon, un Merlot o un Chardonnay, pues todo el mundo pensaba que era afrodisíaco esas variedades y quería ponerlas para venderlas y hacerse famoso. En España, posteriormente, tuvimos otro momento de globalización. Y este sí que ha afectado directamente, y no sé si decir desgraciadamente o no, eso nos lo dirán los bodegueros, al vino de Rioja. Rioja se mantuvo muy firme en esas variedades tradicionales, sin introducir variedades extranjeras. Marqués de Riscal podía hacer su Cabernet Sauvignon porque tenía su reconocimiento de casi 100 años plantado en los viñedos de Álava y de Rioja Alta. Pero a partir del momento de globalización, que en España lo dirige el Marqués de Griñón, que falleció por COVID en marzo del año pasado, se introducen en Rioja 3 variedades blancas, el Sauvignon Blanc, el Chardonnay y el Verdejo, que hacen perder un poco la personalidad del vino de Rioja y que se meten en el mundo de la globalización. Hay que decir que, bueno, pues al final hay que vender vino. Los viticultores que están ahora en plenas elecciones sindicales para el Consejo Regulador, pues tienen que vender su uva, las bodegas tienen que producir vino y venderlo, y se vio que era necesario introducir estas 3 variedades. Al final se admitieron y ahí están en la denominación de origen. En paralelo a eso hubo un fuerte movimiento, sobre todo de las bodegas pequeñas, y muy apoyado científicamente tanto por Fernando Martínez de Toda como por Juan Carlos Sancha, y con proyectos que lideramos desde el IMIDRA en esa época, el coordinador fui yo a nivel nacional, y se potenció la recuperación de aquellas variedades tradicionales que estaban en el Rioja pero que no se cultivaban mucho, como era la Malvasía riojana, como fue el Graciano, donde hay que mencionar expresamente los trabajos de María José López Heredia en su tesis fin de máster que le dirigí yo con Fernando Martínez de Toda, donde potenció muchísimo el uso del Graciano, la Garnacha Blanca, que son variedades que están dando ahora pues mucha personalidad al vino de Rioja, recuperando esos sabores antiguos que había. Y en paralelo se metieron otras variedades como la Maturana Tinta. Aquí hubo un problema porque la Maturana Tinta que tenía Manso de Zúñiga era la Merensau gallega o el... ¿cómo se llama en Francia? Ay, Dios mío, estoy cada vez más mayor ya. Bueno, ya me acordaré cómo se llama en Francia. Rafa, si me echas una mano, tú te sabes.
¿cómo se llama la merenzá en Francia? ¿Puede ser la Trousseau? La Trousseau, exacto, la Trousseau, exactamente. La maturana tinta que tenía Manso de Zúñiga era la Trousseau o Merenzao en Galicia. Y Juan Carlos Sancha y Fernando Martí de Toda encontraron una que se llamaba maturana tinta en Navarrete, que luego descubrimos con el paso de los años que era una variedad francesa de origen francés que se llamaba la Castetet. O a lo mejor era riojana y luego fue a Francia y se le puso ese nombre. Y es una variedad con un sabor muy parecido al Cabernet Sauvignon y que es la que se ha impuesto como maturana tinta en los viñedos de La Rioja. Luego la maturana blanca o Rivadavia, variedad sin duda alguna que ha venido a lo largo del Camino de Santiago de origen gallego y que se ha encontrado muy minoritariamente y que yo creo que no acaba de triunfar, lo mismo que la Turruntés, que es el padre del Tempranillo y que este es el albillo de la Ribera de Duero, albillo mayor, y que, bueno, pues esta ha tenido un poco de presencia en el viñedo riojano, y algo se ha plantado, pero que tampoco acabo de arrancar. Aquí de estas variedades que hemos hablado antes, ha avanzado mucho la Graciano, está avanzando ahora la Garnacha Blanca y la Malvasía Riojana, y la maturana tinta ha sido la que ha triunfado. Pero de todas ellas, la que más éxito ha tenido, sin duda alguna, ha sido el Tempranillo Blanco. Esta es una mutación que descubre el padre de Miguel Ángel de Gregorio en los viñedos del Marqués de Murrieta y que, bueno, a partir de ellas es una cepa única, se multiplica y el boom del Tempranillo Blanco ha hecho que sí que sea una variedad ahora mismo que tiene mucha presencia en La Rioja. De todas las que fuimos descubriendo a principios del siglo XXI, cuando teníamos el proyecto de recuperación de variedades de previsible interés comercial que dirigíamos, ya os he dicho, desde Limidra, pues la que realmente se ha impuesto de todas ellas ha sido el Tempranillo Blanco, seguido por la maturana tinta, en La Rioja. Luego, en otras regiones españolas ha habido variedades de más éxito, pero bueno, hoy vamos a hablar de nuestros vinos y de nuestras variedades. Entonces, el Tempranillo Blanco ha tenido un fuerte boom, aunque ahora noto yo un cierto retroceso en la plantación, porque, bueno, la producción no es tan alta y al final el viticultor necesita también, aparte de que le pague mucho dinero por la uva, sacar kilos. Y esta variedad se queda un poco corta. Ahí está trabajando José Miguel Martínez Zapater con Javier Ibáñez en el estudio de toda la genética de esta variedad, a ver si descubren un poco en dónde se ha producido la mutación y si se pudiesen arreglar algunos de los genes para aumentar la producción de esta variedad de Tempranillo Blanco, que queda muy por debajo de la del Tempranillo Tinto. A partir del año 2011 tuvimos un proyecto nacional con todos los organismos que hacían investigación en viticultura en España. Lo coordinamos otra vez desde Limidra. Al tener la colección de referencia, pues al final todo el mundo tira de nosotros. Por supuesto estaba el ICVV, estaba también de la Universidad Pública de Navarra, estaba EBENA. Bueno, estuvo también el gobierno vasco trabajando, la Diputación. Bueno, estuvimos examinando todos los viñedos rerísticos de toda España de una vez. O sea, hicimos un trabajo en paralelo, 70 investigadores, una inversión del gobierno de España de unos, me parece que el proyecto fueron aproximadamente unos 500 o 600.000 euros, que era poco para lo que hicimos de trabajo, y en ese proyecto estudiamos 2.175 muestras. Fuimos viendo todas las variedades que había en todas las regiones. La región que más muestras mandó fue Cataluña, bueno, seguida de Valencia y Aragón, me parece que fue la otra. En concreto, lo que nos interesa, Navarra, de la parte sur y norte, mandó 43 muestras, La Rioja mandó 18 y el País Vasco, de la parte de Rioja Alavesa, de las 17 muestras, me parece que eran 5 o 6. Se estudiaron todas estas muestras y fuimos viendo qué variedades se había encontrado en esos viñedos de más de 100 años, normalmente en zonas de más alta montaña, viñedos rerísticos, y ahí pudimos ver que había variedades que no habíamos estudiado hasta ahora. Pongo aquí unos ejemplos. Este fue el equipo. Os menciono, y no estoy haciendo política,
pero este que está ahí en el centro era el viceconsejero de Medio Ambiente, actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique García Escudero, gran amigo mío y que desgraciadamente para él se ha hecho muy famoso a nivel nacional. Fijaros, variedades que encontramos en La Rioja, pues el Gruner Moscatel, una variedad fantástica, rarísima, que aparece sobre todo en Levante, y ahí podemos ver la influencia andalusí de lo que es La Rioja. El listán prieto apareció en Navarra, no encontramos muestras en La Rioja, pero fijaros, aparece salpicado por todas partes. Esta variedad es origen de casi todas las variedades criollas que hay en América. O sea, se la llevaron los monjes franciscanos, llevaron listán prieto y moscatel de grano gordo, y con ellas el cruce de ambas es la mayoría de las criollas americanas. Y luego aparecen un montón de variedades minoritarias nuevas o minoritarias conocidas que fueron apareciendo por distintas zonas de España, y aquí señalamos pues la terriza en La Rioja, la morate en La Rioja también, o sea, variedades. La Rioja, como veis, es un foco, junto con Madrid, curiosamente, donde más diversidad genética aparece. Vamos a mencionar algunas de ellas de forma rápida. Aquí tenemos el Benedicto, que es la madre de Tempranillo, de maduración tardía y de características fenológicas muy parecidas al Tempranillo, con muy poca producción, y que tiene algo más de acidez que el Tempranillo, lo cual es una oportunidad en momentos de cambio climático. Apareció en Madrid, Rioja, Navarra y Aragón. No voy mencionando dónde aparecen porque lo veis en la presentación. Luego tenemos la castellana blanca, que le he mencionado, una uva muy interesante, así del tipo del verdejo, con brotación y maduración media, racimo muy pequeño, es la madre del verdejo y es una variedad que tenía su origen, como ya he mencionado, en el siglo XVI, por lo menos ahí estaba ya cultivada, y que, bueno, ahora mismo hay bastantes zonas de España donde ha aparecido cultivada, como veis ahí, y que algunas de ellas están tratando de introducirla en las denominaciones de origen. No es que sea muy aromática, pero da personalidad a los vinos, la verdad. La Eben, que ya he comentado, que es una variedad citada en 1645, 1513, es una variedad femenina, posiblemente también de origen andalusí, y es madre de numerosas variedades, como la Macabeo, la Sarelo, la Pedro Jiménez, la Malvar, la Irene. Es una variedad súper adaptada al terreno, muy resistente a mildio y a oidio, y tiene una producción bastante alta. Lo que pasa que, bueno, pues al igual que todas las que he dicho aquí, Malvar, Irene, no es una variedad muy aromática, pero es nuestra historia, está ahí mencionada. Luego tenemos la Morate, que es una variedad que ya trabajó con ella Fernando Martínez de Toda, que aparece en Rioja, Aragón, Castilla y León, Navarra, y que aparecía citada al menos en 1885, en Huesca y en Castellón. Es un racimo muy compacto, tiene bastante acidez, es muy productiva, lo que pasa que, bueno, es un poquito floja de color, estaría un punto por debajo de la garnacha. Pero es una variedad que ahora aquí en Madrid estamos trabajando y que en la zona de San Martín de Valdeiglesias, en los suelos graníticos, pues está dando buenos resultados. Bastante más adaptada al cambio climático que otras variedades que se cultivan actualmente. Pero vamos, que tendría una oportunidad. De esta variedad, la Salvador es una variedad muy poco importante. Tiene una doble actitud vino-mesa, pero bueno, la menciono porque ha aparecido también entre las minoritarias que hemos encontrado en ese proyecto en La Rioja. El Brustiano Faust, que es un falso Brustiano, como esta variedad tenía ese nombre en la colección de Montpellier y no hemos podido cambiársela porque no hemos encontrado otro nombre. Fijaros que es, junto con la Eben, el padre de Macabeo y de Sarelo, muy vinculadas a La Rioja. También posiblemente una variedad que tenga un origen andalusí, musulmán, y que entró por la parte del Ebro y que se ha aparecido, ya os digo, en bastantes sitios, Madrid, Aragón, Rioja y Valencia. Y bueno, es una variedad que desde el punto de vista enológico no tiene ningún valor, pero sí desde el punto de vista histórico. El Cornigacho, este es un nombre riojano, concretamente de la zona de Huércanos, una variedad muy poco productiva, femenina, con mucha acidez, pero bueno, que es una curiosidad que ha aparecido en varios sitios, Ha aparecido en Madrid, también en Castilla y León y en La Rioja. Como veis, las variedades
se han exiliado igual que los riojanos hacia Madrid, muchas de ellas. Esta variedad va a dar mucho que hablar, ¿eh? Esta sí, quedaros con ella. Jarro Suelto es el nombre de la variedad que le pusieron en Navarra. Ha aparecido por toda España. Variedad todoterreno, interesantísima para producción de vino blanco. No es aromática, pero tampoco es neutra del todo, ¿eh? Estaría más próxima a un aroma de verdejo, con una diferencia: resistente a todo, súper productiva. Estamos hablando de 5 o 6 kilos por cepa en secano, en Madrid, y muy adaptadas a las condiciones de cambio climático. Brota muy tarde y madura muy pronto, y bueno, tiene cierta acidez. La verdad es que esta va a ser una bomba. El nombre no es que sea muy comercial, pero es como la tenemos localizada y bueno, realmente yo creo que es algo que sí que dará que hablar, y posiblemente también en La Rioja a lo largo de los años venideros. Luego tenemos una variedad tazazonal Gencibera Odiga, que aparece con 3 nombres distintos en cada sitio. El de Madrid es el de Cencibera, Diega es en Aragón y tazazonal es en La Rioja. Rioja más bien Navarra, ¿eh? Es esta zona de La Rioja Baja, lo que es la Rioja Navarra. Bueno, una variedad también muy ácida, con mucha acidez, poco productiva y también bastante resistente a mildio y oidio, pero es muy poco productiva, por eso quizá desapareció. Luego la Tortozona Cinta, esta variedad sí que nos llama la atención, es una variedad antiquísima, la menciona Alonso de Herrera en 1513, está distribuida por muchos sitios de España y es una variedad con muchísima acidez, una producción media-baja. El problema es que tiene poco color, o sea, es muy poco coloreada. Pero como estoy mencionando, son variedades que en un momento dado son nuestras, no las tienen en ningún otro sitio, podrían complementar nuestros vinos de La Rioja. Y bueno, ahora mencionar, hay que hacer política y aquí sí que mencionar pues que ahora en 2018 nos aprobaron el proyecto del Estado, de la Agencia Estatal de Investigación, el RTI 18-101-085. Es un proyecto que empezó el año pasado, aunque ponga el 2018, en realidad empezó en 2019. Bueno, en el año pasado no, hace 2. En septiembre de 2019 cuando empezó este proyecto. Y estamos estudiando 57 variedades minoritarias, muchas de las que os he mencionado, no todas, pero algunas de las que os he mencionado sí que las estamos estudiando, evaluando su evaluación agronómica y su adaptación al cambio climático. Estamos trabajando con 13 de las 17 comunidades autónomas, se han quedado fuera solo 4, una de ellas Canarias y ahora no me acuerdo cuáles son las otras. Extremadura sí que está, me parece que es Asturias, creo que es la otra, y Cantabria sí que está dentro y no me acuerdo cuál es la que falta, porque Baleares sí que está. Murcia quizá, me parece que Murcia tampoco está en el proyecto. Aquí veis lo que os he mencionado antes, el Jarro Suelto. Fijaros qué racimos y qué producción en una plantación de 2 años. Y este es su vino, bueno, pues aquí en nuestra bodega experimental elaborado, y estamos pues en un proyecto que a finales del año 22 o principios del 23 podrá dar resultados para introducir nuevas variedades. Ahora voy a plantear algo polémico. O sea, yo no sé si Emilio estará de acuerdo con cómo he enfocado la charla, pero he querido dar una visión global. ¿Qué es lo que nos viene ahora? La viticultura actual debe responder a otras nuevas exigencias. La sostenibilidad ambiental, eso es algo que está ahora mismo en la calle a flor de piel. Mis hijos, que tienen entre 18 y 24 años, es algo que lo tienen grabado a fuego. La reducción de los costes de producción, la salubridad del producto final. Y esto hay que convivirlo con el cambio climático. Yo ya no sé, yo he sido negacionista, creyente, y ahora ya no sé ni dónde estoy. Es algo que me tiene totalmente destrozado porque hemos hecho serios estudios. Primero no sabía que hubiese cambio climático, luego vimos que sí, y ahora ya después de lo que nos ha pasado este año con la nevada de Filomena ya no sé dónde estoy. Luego, el auge de la viticultura local, esto es algo que Rioja sí que está trabajando y que debe seguir por esa línea. Y el envejecimiento genético del material vegetal actual. Claro, el tempranillo al menos tiene ya 500, 600 años, es una variedad que podemos ir renovándola con clones nuevos, pero al final
es una variedad que empieza a pesarle ya la edad y que empieza a no dar más de sí de lo que ya está dando. No le podemos pedir más color, no le podemos pedir más acidez, no le podemos pedir más producción. Hay una selección clonal que sí que está haciendo Javier Provedo y que con su hermano Nacho, y que, bueno, ha pegado un toque nuevo al tempranillo. La selección que hizo Roda también ha dado un toque nuevo al tempranillo, trabajando con selecciones policlonales, pero se nos agotan las variedades. Y entonces hay que encontrar nuevas soluciones. Aquí ha ocurrido algo que nunca yo me hubiese imaginado, el movimiento PIWI, que es un movimiento que viene de Alemania, que literalmente significa resistente a enfermedades fúngicas, y que está haciendo, a través de una asociación donde institutos de investigación están trabajando con viticultores y productores, propagar las variedades de vid con resistencia a hongos, sobre todo para el problema del norte de Suiza, Alemania, el Trentino de Italia y el Tirol, Francia y Austria. Estas variedades, en principio, pues bueno, ahí están, no nos afectarían. El problema es que están cogiendo mucho auge a nivel de todo el mundo. Y se consiguen uvas ecológicas, 100%, sin ningún tratamiento. De momento son malísimas, muy malas, pero el problema que hay es el siguiente. Empiezan a hacer retrocruzamientos cuando ya tienen metidos los genes de resistencia. Esto no es organismo modificado genéticamente, es mejora clásica, pero hacen cruzamientos, multicruzamientos y luego retrocruzamiento, y lo que han conseguido por la Unión Europea que se le pueda poner el nombre de la variedad retrocruzada. Veamos el caso del Cabernet Cortis. Se cruza Saperavi Sevenni, que es una resistente, por Muscat O'Tonnell, que es una variedad aromática, luego se retrocruza por Merlin y luego al final se hacen 15-20 retrocruzamientos por Cabernet Sauvignon para quitarle todos los genes de la variedad americana, de forma que el 99% del genoma de esta variedad sea de Vitis vinifera y, por lo tanto, no pueda quedar fuera de la elaboración de vinos. Y han permitido, por las presiones de Alemania, que se le pueda poner el nombre Cabernet más un nombre que no represente nada desde el punto de vista de calidad ni de lugar, pero que sí que puede tener el nombre Cabernet. Entonces, ya nos vamos a ver en la botella bien grande Cabernet, muy pequeñito, Cortis, y entonces tendremos un Cabernet. La verdad es que esto es muy malo, pero con el tiempo lo conseguirán. Tendremos un Cabernet que se pueda producir con mucha más producción, con muchos más aromas, con mucha acidez y además que tenga 0 tratamientos. Y esto desplazará a nuestras variedades locales. Esto es como el teletrabajo, ha venido para quedarse. Aquí tenemos Cabernet Blanc, Pinotin, Cabertin, todos los países que he mencionado antes, Italia, Francia, Alemania, Austria, Suiza, están trabajando fuertemente en estas variedades con mucho dinero de las instituciones públicas y están creando unos híbridos que en principio ahora se dedican a la agricultura ecológica, que se venden fuera del circuito de denominaciones de origen, pero que en España tenemos un precedente muy malo porque, y ahí fueron mis amigos Provedo, consiguieron meter en Calanda descendientes de variedades de melocotón de Calanda auténtico desde la denominación, dentro de la denominación de origen. Siendo descendientes del melocotón de Calanda, podrían entrar en la denominación de Calanda de melocotón. Si esta aplicación se hace en la vid, empezaremos a tener tempranillín, garnachín y malvasía riojanita. Y entonces tendremos unas variedades que nada tienen que ver con nuestra historia, que serán muy saludables, pero que nos van a cambiar totalmente la estructura del viñedo y eso, pues me temo desgraciadamente que viene con mucha fuerza. Por lo tanto, ya para concluir, no sé cómo voy de tiempo, Emilio, creo que lo he conseguido o no. Joder, casi. ¿Qué hacemos en Rioja? 2 opciones. O seguir con la conservación y potenciación de las variedades tradicionales españolas. Tenemos diversidad genética suficiente y no tenemos que introducir variedades por mejora genética ni importación de variedades foráneas, como hemos hecho. O podemos comenzar a realizar cruces interespecíficos, bien sea para uva de mesa o para zumos, o en un futuro para variedades de vinificación, donde con mucho menos dinero y de forma mucho más saludable vamos a producir uvas para hacer vino más barato. Yo lo que propongo es seguir como estábamos, potenciar nuestras variedades autóctonas, la diversidad que tenemos es suficiente
Para mí no es necesario introducir nuevas variedades, incluso algunas cosas que se han hecho desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista comercial, como meter el Chardonnay, el Sauvignon o el Verdejo, yo no lo había visto, ni debemos de hacerlo para elaborar esas variedades de vino, ni en España ni, por supuesto, en La Rioja. Y como homenaje, pues pongo a todos los que me precedieron: Manso de Zúñiga, riojano; García de los Salmones, navarro; Janine, valenciano; Marcilla, madrileño; Moisés Martínez Zaporta, también riojano; y Luis Hidalgo Fernández Cano, que este era de origen manchego, aunque también madrileño de adopción, como todos. Y con esto concluyo. Casi me quedo sin voz. Muy bien.